Buenos días, estimada profesora Francisca Veroiza. Presento aquí mi mapa conceptual de la unidad 3 en requerimiento al ramo de Historia Contemporánea. Cuando analizamos la historia contemporánea, podemos comprender que la Guerra Fría es un factor determinante, progresivo e influenciante en el siglo X, ya que podríamos decir que es una guerra que nunca va a acabar. Un conflicto que parte con las contradicciones de la ex Unión Soviética y su colapso. Colapso que tiene que ver con un discurso contradictorio, una realidad de estancamiento, una consecuencia de décadas de retraso y de avance. Todo esto acompañado con la represión política y social que este sistema produjo en su pueblo y en las naciones que la componían. De tal manera que esto produjo un sobrecontrol estatal donde el terror político sobreabundó y fue un periodo donde se legitimó un partido que ejerció el poder y la fuerza violenta. Todo esto sumado a una crisis económica que es producto de una inconsecuencia económica del producto que hace escasez, altos gastos en militarización y agudiza una crisis social. Todo esto se acompaña con una corrupción de falta de liderazgo, liderazgo que llegó en forma tardía de la mano de Gorbachev para intentar hacer unos cambios, pero sin el respaldo necesario, lo cual generó finalmente un impacto de insuficiencia y hizo que colapsara este sistema. Así, con la fin de la Unión Soviética, por causas internas y externas que ya hemos mencionado, como por ejemplo la perestroika y la glasnost que intentaron cambiar, pero solo agudizaron esta autodestrucción, que abrieron una crisis social, que hicieron reformas que en el fondo levantaron el descontento social y una crisis entre un nacionalismo y la interdependencia de las naciones que finalmente colapsó y mediante la presión de la OTAN hizo que este sistema socialista colapsara en forma total en 1991. Por lo tanto, esto genera un segundo bloque que la posguerra o la posguerra fría, que se caracteriza principalmente por tener un escenario de tensión entre las dos potencias mundiales, en ese entonces Estados Unidos y la Unión Soviética, pero esto se deshace, por lo tanto, se hace fin a la bipolaridad del poder, lo cual hace que Rusia y China sean dos bloques que desafían a Occidente y en esto se levanta la OTAN como un muro de contención sociopolítico. Así también esto hace que el fin de la Guerra Fría genera que el capitalismo liberal se liberara y eso hiciera que desestabiliza algunas áreas que antes eran protegidas por estos sistemas, lo cual significa también en Europa que se alimenta una reunificada Europa que quiere expandirse. Además, hay una crisis postcomunismo en Europa en donde hay una redefinición de algunas repúblicas y Rusia ejerce como elemento mayormente influencia de poder del ex régimen. Y para el resto del tercer mundo, ¿esto qué significa? Significa principalmente fin de apoyos económicos y sociopolíticos y un neoliberalismo que impone desigualdad y guía las protestas. Todo esto genera, por ejemplo, en el día de hoy, desde el pasado hasta el día de hoy, la invasión Rusia a Ucrania, que son claves históricas que vienen desde esta determinación sociopolítica anterior. Entonces, esta disputa histórica se refleja en Ucrania, se refleja en el poder de Rusia de querer levantar su nacionalismo y su poder, y también un resurgimiento del nacionalismo imperial ruso. Así podemos ver que en la actualidad, cómo los conflictos globales han definido el orden mundial que hoy por hoy se define y se establece como un colapso en que está reincidiendo constantemente Occidente. Entonces, esta relación histórica entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y los fenómenos sociopolíticos que generan, se desprende primero al generar una especie de conflicto constante, amenazante, pero no real. Entonces, este conflicto, este caos entre los sistemas totalitaristas, este caos entre los sistemas democráticos, esta bipolaridad, entonces genera lo que conocemos como la Segunda Guerra Mundial, ya que así tenemos que el impacto de la crisis económica de 1929 no es un accidente, al contrario, es una situación que venía gestándose y es como el corcho que se destapa en donde un sistema capitalista emergente no sabe sostener la relación entre inversión
y capital y empieza a sobreinvertir, a sobreilusionar un mundo que finalmente colapsa y este colapso mundial genera desempleo, pobreza, debilitando las democracias e impulsando los discursos autoritaristas que se presentan como la solución y que finalmente van a generar lo que conocemos como una simbiosis entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Esto relacionado con la crisis de 1929 significa que esto fue una amalgama de conexiones, una interconexión de fenómenos. Entonces, la guerra generó una crisis política y económica que impulsó proyectos totalitaristas y esto desembarcó en un conflicto bélico. Entonces, el clima de esta crisis internacional fue la Segunda Guerra Mundial, que en el fondo es el resultante de la desestabilidad económica y política, que finalmente vemos que se transforma en unas consecuencias políticas, económicas, sociales que llevaron a un nuevo conflicto y que impactan el día de hoy. Entonces, pues veremos que la radicalización ideológica y en contra de las democracias, esta radicalización de ideologías, nazismo, fascismo, comunismo, deshibilita las democracias liberales. Y a la vez vemos que esta revancha geopolítica que se da desde Alemania y Japón hacia Occidente, nacen también de ideas políticas y de sistemas políticos comerciales en oposición, lo cual genera el contexto de la guerra. Finalmente lleva al desempleo, a la pobreza y al resentimiento nacionalista, que crearon un ambiente propicio para la guerra y que hoy día deberían ser la lección para el día de hoy para evitar estos conflictos. Estimada profesor Francisca Veroiza, le agradezco desde la sección 2024 para todos los compañeros y aquí está mi bibliografía. Que esté muy bien. Espero que este discurso haya sido elocuentemente claro y que permita establecer la claridad de los distintos sistemas que estamos tratando de aprender en la historia.